Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. En mi caso, viviendo acá en el norte, se ve el ingreso de muchas familias por el paso fronterizo con niños y me surge la duda, ¿qué va a primar en el caso de la expulsión inmediata? ¿Los derechos humanos o lo que establezca la nueva Constitución? Primero veamos qué es lo que establece, gracias, vamos a responderte de inmediato, les pregunta desde Antofagasta, qué es lo que establece el borrador constitucional. Lo revisamos, mire. En el artículo 16, inciso 4, la propuesta regula el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Más adelante, afirma que se dejará a la ley el establecer los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados. Respuesta para la pregunta que viene de Antofagasta, la empieza a entregar al equipo en contra. 2 minutos a partir de ahora. Dale. Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque nos cambia del paradigma que estamos viendo de esta migración descontrolada como todos los migrantes criminales. Pero es interesante además pensar, porque así como Natalia no habló de la Constitución, ¿se fijaron? No habló de la Constitución, habló del gobierno, de la delincuencia, de las cosas, no de la Constitución. Esta Constitución es pura letra chica. ¿Qué significa en el menor tiempo posible? Nadie sabe. Le preguntaron al consejero Silva, al profe Silva, ¿cómo lo iban a implementar? No tenía idea, dijo que no sabía. Esto es letra chica, es lo mismo que tenemos en la ley y no hay ninguna posibilidad de que sea realmente implementado. Yo agrego que efectivamente tenemos un problema. Les voy a dar un dato. Hace 12 años atrás, o 13, los migrantes eran 200.000. Hoy día son los registrados 1.700.000. Calculen el salto. Ahora, la migración legal fue muy bienvenida. El problema que tenemos hoy día es la migración ilegal, que además ha importado los ilegales algún tipo de delitos nuevos en Chile, que no conocíamos. El sicariato, el secuestro con extorsión, estos cadáveres que aparecen, la cabeza en San Diego, el pie en Avenida Mata. En consecuencia, lo que hay que hacer, y que esto no lo resuelve porque es una fantasía, es aumentar el control de la frontera. Hoy día está el ejército en la zona norte, dice el texto que yo nunca lo he entendido, se los digo de verdad, ¿para qué crear una policía fronteriza si Carabineros hace esa pega? Hay una escuela de formación policial en Ovalle, yo la conocí como ministro del Interior. Si hay que reforzar la frontera con Carabineros, aumentemos los Carabineros. Pero ¿para qué inventar una policía fronteriza nueva? Es como la gendarmería argentina. Ustedes saben que en Argentina hay una gendarmería solo en la frontera. Yo prefiero que Carabineros se fortalezca, más presupuesto, más personal y cuide nuestra frontera para evitar el paso ilegal. Tiempo para el equipo en contra, 2 minutos para responderle a Adriángela, el equipo a favor. Hola Adriángela, muy importante tu pregunta. Lo primero a aclarar acá es que los chilenos abrazan la migración legal, abrazan a los migrantes que vienen a contribuir a nuestro país, que vienen buscando libertad, esa libertad que les niega su país de origen y que esta propuesta constitucional les asegura. ¿De qué se hace cargo esta propuesta constitucional? De la inmigración ilegal. ¿Sabes cuántos niños hoy día están entrando ilegalmente por la frontera a nuestro país? 8.000 niños, 8.000 niños. ¿No nos preocupa el tráfico de menores? Bueno, fíjense que esta propuesta constitucional se preocupa de la inmigración ilegal. Primero, establece que tiene que hacerse con respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. Por cierto, son personas que vienen de situaciones difíciles. En segundo lugar, se preocupa de los niños. Esta Constitución por primera vez establece y protege el interés superior de los niños. Es más, establece obligaciones para el Estado y para la familia. La familia tiene el deber de cuidado y el Estado ofrece mecanismos de apoyo y acompañamiento a los niños, a la maternidad, a la crianza. Se dice además que se protege a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico. Todo esto de conformidad a la ley. ¿Sabes lo que pasa hoy día? Es que hoy día el gobierno no ha controlado la inmigración ilegal. ¿Sabes cuántos inmigrantes ilegales entraban a Chile en el año 2019? 8.000. Esa cifra se multiplicó por 10. Hoy día son más de 80.000 los inmigrantes ilegales. ¿Y a qué va a obligar esta propuesta? Es a la expulsión en el menor tiempo posible, pero de los inmigrantes ilegales. ¿Y sabe a qué obliga eso? Obliga, por ejemplo, a que el presidente revoque una resolución que tomó en abril, apenas asumió, y que lo que no permite es que reconduzcamos a los inmigrantes ilegales a través de Bolivia. ¿Y sabe por dónde más entran los inmigrantes ilegales? Son a través de Bolivia. Venimos también creando una policía fronteriza.
Usted dice que es inútil. Mira que hay un proyecto de los diputados Mirosevich, entre otros, del gobierno que ellos representan, pidiendo el año pasado al gobierno que creara una policía fronteriza. Se los voy a dejar para que lo puedan ver. Esto no es un invento nuestro. Los diputados lo vienen pidiendo hace tiempo. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Tiempo también. Ya vamos a ir al debate, tranquilo, Francisco, tranquilo. Ya vamos a ir al debate y al juego cruzado, porque llega el momento de la interpelación. Interpelación. Y comienza la interpelación con Stevicic. Connie. A Juan Manuel, a Francisco y a Antonia, hagámonos cargo del problema. Pero quiero partir preguntándole a Antonia, el comité experto que usted integró aprobó el derecho a la seguridad individual, ¿verdad? Y además también se hizo cargo del tema migratorio, poniendo el que la ley tiene que regular el ingreso, la estadía, la residencia, el ingreso de los extranjeros en territorio nacional. Y fue el Consejo el que agregó el tema de la expulsión en el menor tiempo posible. ¿No cree usted, Antonia, que para garantizar el derecho a la seguridad se hace necesario, dado que tenemos un problema, como reconoce Francisco, se hace necesario mandatar a la autoridad constitucionalmente respecto de qué hacer con el egreso o la expulsión, más allá del tiempo, si es posible o no? Absolutamente, yo conozco mucho este tema, lo he estudiado, lo he trabajado, es más, solo para contestarle a Natalia porque es interesante, la policía fronteriza... No, pero contésteme. Bueno, déjeme contarle, yo creo que es fundamental, ¿verdad? Yo creo que es fundamental, lo que yo no entiendo es en el menor tiempo ¿Pero posible. es un problema de duración, es un problema del tiempo No, o es un problema con la expulsión? ¿Usted No, es el partidaria de problema que es que uno en la constitucionalmente- Constitución, no, yo creo que hay que expulsar. Hay proyectos de ley, hay 3 proyectos de ley actualmente en trámite respecto a la expulsión. ¿Cuál es el problema con la expulsión para que la ciudadanía entienda? Que la expulsión es un trámite muy difícil de llevar a cabo. Hay 2 tipos de expulsiones, además. Hay expulsiones administrativas y expulsiones judiciales. El proyecto medio que las confunde, ¿verdad? No le queda muy claro cuando hablamos de administrativas y cuando hablamos de judiciales. Son 2 cosas distintas. Las personas que entran irregularmente y las personas que cometen un delito. Antonia. Y ojo, ¿solo por qué lo digo? Sí. Porque este menor tiempo posible, y esto lo dijo la derecha hace un par de meses cuando tramitábamos el proyecto de expulsiones judiciales, ¿qué pasa? Vamos a dejar a las personas en la frontera y ahí quedan. O sea, lo que tenemos que hacer es fortalecer el control de la Ya, frontera. pero importa que constitucionalmente la autoridad de turno esté obligada a resolver esta situación y expulsar, que ya está obligada, provocar está el obligada ingreso. constitucionalmente. Bueno, pero tenemos una realidad que no se concreta. Hoy día tenemos un problema como lo reconoce Francisco. Absolutamente. Y aprovecho de preguntarle a Francisco entonces. Usted dijo que en la medida que la izquierda no enfrentara el tema de la migración sin el buenismo eterno, frase suya, ¿verdad?, no digamos, oye, no se iba a llegar a ninguna parte. Y el diputado Tomás de Rementería el otro día reconoció que tuvieron ellos como sector romantizada la migración. Pero ahora, dijo, nos damos cuenta de que tiene que ser ordenada y responsable. La pregunta es bien directa. ¿Cuánta responsabilidad le atribuye usted, Francisco Vidal, a esa romantización o a ese buenismo de la situación hoy día? Solamente para citar, la última encuesta nacional, la ENUSC, dice que la percepción de inseguridad en el país está en el 90,6%, la mayor en la historia. Muy simple. Yo creo que cometimos un error. Yo hablo por mí. Yo creo que el gobierno de Bachelet II, el gobierno de Piñera y el gobierno del presidente Boric, hubo una especie como de el asilo contra la opresión. Y como las primeras oleadas de migrantes fueron efectivamente un aporte, mi opinión es que no tuvimos la decisión de decir basta. Ya, ¿y usted reconoce que hoy día entonces hay una relación entre migración y aumento de los delitos violentos con armas de fuego y que la autoridad reconoce que están relacionados directamente con migración y que esta además comienza a operar también o a permear los modos de delinquir de los chilenos? No, eso claro, los indicadores te dicen, incluso en la zona norte, la tasa de presos en cárceles Sí. de origen extranjero es mucho mayor que en la zona Incluso sur. las víctimas hoy día extranjeras han aumentado como consecuencia directa. Entonces, ¿por qué no hacerse cargo constitucionalmente de ese tema en particular? ¿Por qué oponerse a eso? Porque yo creo que la propuesta que está en el texto es una propuesta de campaña, porque le dice a la gente que está desesperada en muchas partes por los migrantes ilegales, los vamos a echar en 5 minutos. Pero eso no tiene carne, no tiene materialidad. Yo prefiero lo que se hace. Infraestructura crítica en la zona norte. Pero lo que hace no está resultando, Francisco. ¿Cómo que no? Y hay una demanda y un requerimiento de la ciudadanía por esto. Espérate un poquito, busco. La ciudadanía considera, el 84% se inclina por el cierre total de frontera. ¿Usted cerraría la frontera? Está bien. Lo que te quiero decir es que desde que se instaló el ejército en el norte, en información oficial del jefe de la defensa, ha disminuido la migración ilegal en casi un 40%. En Colchane, pero se están entrando por Bueno, el pero otro ¿qué lado. es lo que haría yo? Pues, es de perogrullo. Es que Si esto está funcionando, aumento la dotación para que no se me pasen por el lado. solo para explicarles una cosa que hace esta propuesta respecto a la policía fronteriza y por qué está tan mal escrita esta propuesta y está tan mal hecha. Está en un artículo transitorio
un artículo transitorio, o sea, al final, no dice que tiene monopolio del uso de la fuerza. O sea, estamos creando una policía fronteriza que no puede usar armas, imagínense. No dice que es parte de la policía. ¿Y saben por qué eso? Porque la derecha no pudo ponerse de acuerdo si esta policía fronteriza dependía de las Fuerzas Armadas o dependía de Carabineros. Con eso, y lo digo, lo trabajé expresamente, presenté una propuesta escrita, con dotación, con todo, para que lo consideráramos y me dijeron que no, porque no podían ponerse de acuerdo. ¿Cómo debiera la Constitución hacerse cargo de la relación que la propia ciudadanía está haciendo además también entre el tema migratorio y el aumento de la criminalidad? De las constituciones, perdón, no son varitas mágicas, ¿verdad? Lo que necesitamos aquí son posibilidades que tenga el Estado de implementar y llevar adelante herramientas que les permita controlar no solo la migración irregular, el narcotráfico, la delincuencia. Esta propuesta tiene un problema tan grave que disminuye la capacidad de aplicar sanciones que tiene el Estado. Ya, pero hoy día el gobierno también tiene un problema grave. Sí, pero ahora estaríamos con un problema peor. De acuerdo, pero no estamos expulsando a los migrantes irregulares de la forma en que ni siquiera probablemente el gobierno quiere. No, ¿por qué? Después. Tiempo. Lo vamos a recoger pero para el fuego no, cruzado. sí, No, para el fuego cruzado, Francisco, ahí lo vamos a recoger y lo vamos a volver a presentar como parte del debate, porque todavía nos queda otra interpelación más o menos sobre este mismo tema. Este es un temazo. Interpelación. Y le corresponde la interpelación ahora a José Antonio Neto. Ya, supongamos que el mago de Oz con su varita logra que el mandato constitucional de expulsar personas en situación irregular se cumple en el menor tiempo posible, que sepamos qué es. ¿Ustedes creen que Chile sería un país más seguro? Voy a contestar yo que no he hablado hasta ahora. A ver, todos vieron las noticias estos días, ¿no? Y vieron cómo Perú decretó la expulsión inmediata de los migrantes ilegales o irregulares y de aquellos que han cometido algún tipo de delito. Bueno, eso mismo establece la propuesta constitucional hoy día en el texto que vamos a plebiscitar. Y sí establece la diferencia de las expulsiones judiciales y administrativas. Y habla además de aquellos que ingresen por pasos, ¿no es cierto?, no habilitados. Pero esa figura por pasos hace no de habilitados Chile o un país ilegales. más seguro. Yo creo que hoy día, con el texto que tenemos, no están las herramientas para quien gobierna para tener un mandato constitucional en la materia y estamos sometidos a que quiera o no Pero quiera hay una hacerlo. relación entre el ingreso irregular y la seguridad Hay del una orden relación público. completa. Y todas las cifras ya las ha dado la CONI, no voy a usar el tiempo en eso, las dicen, lo dijo Natalia al inicio. Y por eso, en la norma permanente, que es la crítica que se hace, ¿no es cierto?, se entrega a las fuerzas de orden y seguridad el tema y se dice que las Fuerzas Armadas tienen que colaborar. Y se agrega en el artículo transitorio esta policía fronteriza, porque justamente para evitar el debate incansable de poner en el texto todas las Pero, Jimena, cosas y se le entrega al Parlamento. ¿Usted cree que los capos de la droga cruzan la frontera como espalda mojada? Porque si estamos en un país, perdón, las cosas son así. Estamos en un país donde la droga entra por el puerto de San Antonio, las armas llegan por Antofagasta. O por Quilúa. Los jueces liberan información del tren de Aragua. O sea, no necesariamente, y no estoy diciendo con esto ni protegiendo la irregularidad de la migración, por favor, pero no necesariamente el control o el mandato constitucional de expulsar irregulares hace por defecto de Chile un país más seguro. No, ¿No, Natalia? No, porque no es solo la expulsión de ilegales o irregulares, sino que es también la policía fronteriza, es también una agencia contra la corrupción, es también poner control efectivo en todos los puntos que hoy día no los hay y también sanciones. Y quiero decir esto, Juan Antonio. Sí, lo escucho. José Antonio, aquí hay un tema que se ha repetido muchas veces. Y hoy día quien delinque, quien es parte, ¿no es cierto?, de la corrupción, quien no respeta las reglas, puede salir absolutamente incólume. Incluso puede postularse a cargo de elección popular. Y esta propuesta trae además la muerte cívica. Eso no tiene que ver con la inmigración irregular. No, tiene que ver con que efectivamente se cumpla la ley y se respete la ley. Y entonces un conjunto de instituciones. Sí, pero perdón, No es una esta no. propuesta no considera el secreto bancario, por ejemplo, que es un elemento clave para poder perseguir el crimen organizado. No lo considera la Constitución del 80, ni tampoco se hace cargo de ella en este texto. Pero sí hay una institucionalidad contra la corrupción, ¿ya? Y sí hay que reconocer que hoy día esa ley que impulsamos y la impulsó el senador Walker persigue hoy día ese tipo de delitos y se alegó mucho en contra de la norma y lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, Entiendo. en un caso bien connotado estaría Natalia, hoy día tratado de otra manera. Estoy tratando de entender si la bajada que se hace del artículo 16
inciso 4, digamos, es más una suerte como de eslogan fluorescente. Vote por esta Constitución porque vamos a sacar a todos los ilegales o irregulares, o efectivamente hay un indicio de que a través de ese camino se va a hacer de Chile un país más seguro. Sí, mira, ¿sabes qué? Sí lo hay. Y yo estoy de acuerdo contigo, las constituciones no son varitas mágicas, pero por Dios que son necesarias para impulsar cambios legislativos que mandata esta propuesta constitucional. ¿Tú sabes cuántos inmigrantes ha expulsado este gobierno en lo que va de su gobierno? 218 de los 88.000 ilegales. O sea, la probabilidad de 1 en 500 de que te expulsen siendo ilegal. Eso es bienvenir la migración ilegal. Si es que este gobierno hubiera tenido los pantalones puestos cuando el presidente Boric era diputado, no habría podido recurrir, ¿no siento?, al Tribunal Constitucional para entorpecer la expulsión. Pero, Natalia, perdón, con esta Constitución no habría... Esta semana devolvieron devolvieron un avión de Venezuela, Natalia. Logísticamente no se puede. Constitucional, el diputado Boric de la época no habría podido haber recurrido al TC para entorpecer la expulsión, porque esta propuesta mandata la expulsión en el menor tiempo posible. Pero si no hay herramientas... A ver, pero esta semana devolvieron un avión. Sí, o sea, no se puede volar por el espacio aéreo venezolano, no se puede ingresar a territorio boliviano, no hay puentes diplomáticos, no hay situación financiera. O sea, ¿qué pasa, José Antonio? La derecha sabe que no se puede expulsar a esa cantidad de personas, aunque la diga la Constitución. ¿Sabes lo que pasa? Es que evidentemente, pues si esta Constitución no entra a llenar el gap de la ineptitud del gobierno de turno. Pero, ¿ya? No la vendan pero así. Lo que sí hace es mandatar a que se hagan los cambios legales para que se proceda, a expulsar a los inmigrantes ilegales. ¿Y sabes, por ejemplo, qué? Hoy día, por ejemplo, tenemos un problema de plazos. Las autoridades tienen 5 días desde que le notifican y decretan la expulsión para expulsar. Y resulta que esas personas pueden interponer un recurso judicial en un plazo de 10 días. Ya, ¿Por qué no Natalia, compatibilizamos los plazos? Eso se va a poder hacer. Natalia, vamos a seguir sobre este punto. Propuesta. Natalia, vamos a hacer. La idea es que cuando el conductor hable usted lo mire, porque así se genera un diálogo también con el que está aquí.